Vamos a tomar contacto con Gustavo Segre, un analista internacional. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad es que siempre uno piensa que el mundo está en movimiento de forma permanente, que hay algunas cosas que van marcando, que la sociedad nunca es la misma, sino que va permanentemente moviéndose, y que hay algunos hechos que lo marcan, que son puntales. Por ejemplo, el terrorismo indudablemente es un hecho que siempre hace reflexionar a los movimientos que tienen que ver con la sociedad. Pero estos últimos días me parece que los movimientos vinieron por otro lado. Marco 3, lo que pasó en el Reino Unido, obviamente saliendo de la Unión Europea. El segundo hecho, que no deja de ser llamativo, como en una ciudad como Roma gana una política de una estructura no tradicional, como una suerte de alerta, diciendo las estructuras tradicionales están en caída, y a eso se suma lo de Donald Trump, que todo el tiempo decimos, no, no va a durar, no va a durar, pero está llegando en una forma tranquila a lo que puede llegar a ser la definición de la presidencia de la nación y con muchas chances de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Estamos en un proceso de transformación tan profundo, ¿lo ves vos también, Gustavo? Sí, yo creo que sí. Es un proceso inclusive de transformación eh, colocado hacia la derecha, me parece, desde el punto de vista político, donde de alguna manera estos partidos denominados populistas se han mostrado de alguna manera con un proceso saturado, si se puede decir, y donde es necesario cambios. Y estos cambios son naturalmente exigidos por aquellos que están votando. Cuando nosotros vemos la situación de Reino Unido, donde se da una circunstancia bastante rara. Primero porque las encuestas decían que el Reino Unido votaría a favor de quedarse en la Unión Europea. Por otro lado vemos una votación a favor de la salida, y donde además en este caso Escocia e Irlanda del Norte ya empiezan a querer tener referéndum para separarse del Reino Unido. Entonces es una situación media complicada, con una Francia que busca aparentemente un cambio también sobre Le Pen, que no sería extraño que se llegue a ese punto, con encuestas que dicen que Hillary Clinton ganaría de Trump, pero ¿será que las encuestas van a ser válidas también en los Estados Unidos? Entonces todo esto requiere, desde el punto de vista de la geopolítica internacional, un análisis interesante. Pero si lo traemos hacia el foco regional, vemos que esta cuestión de salir de los bloques económicos también está llegando aquí. Y lo vemos con Brasil en puntual, que quiere utilizar la cláusula 32 o salir de ella, donde ya por el año 2000 los países del Mercosur determinaron que si alguien quiere hacer un acuerdo bilateral con otro bloque, con otro país, tienen que ir todos juntos. Entonces me parece que es un momento de cambios, indudablemente es un momento de cambios, y esto no quiere decir que sea malo, simplemente Mm. adaptarse a una nueva realidad económica y política. Sí, está bien, pero ese movimiento que vos lo marcás hacia un sector, hacia la derecha como lo marcaste, ¿tiene una lógica? ¿Tiene una explicación? Decir, ¿sabés por qué se va para acá por tal o tal motivo? ¿Lo encontrás en una suerte de lógica global? Yo creo que hay que hacer una diferencia. La lógica sería lógica, por ejemplo, dentro de una región. ¿Por qué digo esto? Porque en Europa la izquierda no es la misma izquierda que aquí en la zona de América del Sur. Entonces Mm, no tendrían el mismo fundamento político. La sensación que uno tiene es que, analizando muy rápidamente lo de Reino Unido, mm, Reino Unido era el único que no estaba de acuerdo con el euro. De hecho, mm, utilizaba la libra esterlina, no claro. estaba utilizando el euro como moneda de pago. Entonces ya de alguna manera mostraba que no estaba totalmente integrada a la Unión Europea. Cuando uno ve que tiene un resultado de 51.8, casi 52, pero no llega a 52, elige el 48 puntos y alguna cosita dice que quiere quedarse, tenemos una sociedad claramente dividida, no hay una mayoría absoluta por una situación o la otra. En relación a los términos de la derecha acá en la región, y ahora le vengo más cerquita, lo que Ujú. nosotros observamos es que se inicia con un cambio de gobierno en Argentina, en haber ganado Macri al candidato que era claramente más a la línea popular como era Scioli. Se refleja inmediatamente después en la mayoría de la Asamblea General de Venezuela, donde no gana la terminología de Maduro y su compañía, donde se observa también la cuestión vinculada a los cambios fundamentalmente a través ahora, por lo menos ahora transitorio,
de la salida de Dilma Rousseff por 180 días y la incorporación de un gobierno que tiene más hacia la derecha o al centro derecha que hacia la izquierda. Y esto seguramente lo veremos en otras elecciones en otros países de la región. Entonces, hay sí como diciendo, bueno, lo que tenía que dar estos países con políticas hacia la izquierda ya lo dieron, en la incorporación de una masa de gente que de alguna manera comienza a pensar que es posible comprar, tener crédito y demás. Ahora necesitamos algo más, y ese algo más no está en un partido de izquierda, sin considerar las cuestiones de corrupción que hasta ahora se observan muy claramente, tanto en Argentina como en Brasil, ¿no? Lo de Brasil precisamente iba a preguntarte, ¿crees que el camino, más allá de lo que pueda llegar a ocurrir políticamente, va hacia el fin de un ciclo como también se puede vislumbrar, por ejemplo, en nuestro país? Yo creo que sí, políticamente hablando, por lo menos deberá haber un recambio en la gente y recambio en la política. Lo que se observa acá cuando uno menciona al Partido de los Trabajadores es un partido que utilizó el gobierno para corromperse, para tener ventajas individuales y partidarias. Aquí, a diferencia de Argentina, la corrupción se utilizó para financiar la continuidad de un proyecto, que ciertamente comenzó como un buen proyecto, pero en algún momento se desvió, por la gente que lo conducía seguramente. Aquí ahora tenemos elecciones en Brasil, en octubre, son municipales, pero eso va a dar claramente cuál es la situación ante el electorado de un partido que a la luz de lo que hoy vemos está claramente dañado por esta corrupción que lo entró y que ahora cada día que tenemos es una noticia más judicialmente. El día de ayer el juez Sergio Moro ha iniciado nuevamente las investigaciones contra el expresidente Lula. Y debemos tener noticias muy rimbombantes en los próximos meses hasta el análisis o la votación del Senado para ver si Dilma vuelve o si Dilma se destituye definitivamente. Entonces, yo creo que es un fin de un ciclo claramente en una forma de gobernar donde la prioridad era enriquecerse ilícitamente y después gobernaban. Uh-huh. ¿La gente le reprocha más a la izquierda que a la derecha casos de corrupción? Es que la derecha tiene en su historia casos de corrupción menores. No quiere decir que no haya corruptos. Yo creo que corruptos hay en todos los partidos y en todas las tendencias. Lo que ocurre es que en general la derecha o centro derecha se enfoca más en la gestión. Cuando uno tiene control de gestión, las chances de la corrupción es menor. Pero no quiere decir que sean incorruptibles. Claramente la utilización de una base de gobierno para enriquecerse ilícitamente lo tendremos en la izquierda, en el centro, en la derecha, en todos lados. Solo que como la base electoral de los gobiernos de izquierda, al ser populares, se basan más en la ayuda a la población que necesita, esta población que tiene algún beneficio, digamos que perdona más fácilmente porque tiene algo en cambio, o sea, tiene una jubilación, tiene un beneficio social, un plan social, entonces es como si, bueno, roban, pero me ayudaron, entonces lo perdono. Pero eso es una cuestión de análisis sociológico que me siento incapacitado de hacer por mi proceso. Teniendo en cuenta el caso de Raggi en Roma, una dirigente que llegó a ser alcalde de Roma ahora en la elección en la semana pasada, sin una estructura tradicional de partidos políticos, analizando un poco lo de indignados en España, visualizando lo de Donald Trump, que no viene de la política tradicional de los Estados Unidos, un empresario fuerte que entró en los últimos años, me acordaba entre paréntesis a Perot, ¿te acordás en la década del 90 que también intentó llegar a la presidencia, pero quedó relegado lejos con un Bill Clinton en su momento arrasador? ¿La gente se está apartando de la estructura tradicional de la política? ¿La gente está entrando a solicitar otra cosa de los políticos? Es que yo creo que la política tradicional está en un ciclo final. O sea, hoy en día lo que se utiliza dentro de la política partidaria es la necesidad de tener un partido para elegirse. Aquí en Brasil por lo menos es necesario. Pero si uno pudiera, como en otros países, que un independiente amparado en un partido, como en el caso de Donald Trump, que no tiene un histórico político, ingresa en la política, me da la sensación de que las chances que gane son mayores porque la gente se cansa de la política tradicional. O sea, la política tradicional con las estructuras partidarias, mi sensación es que se está terminando y que son necesarios otros modelos. Y esos modelos vienen de gente que no tienen histórico en la política precisamente. Acá en Brasil jorobamos, lo único que le falta a Brasil sería, por ejemplo, un diputado argentino o un senador argentino, porque sería el caos y la conclusión de un cambio
que la política está llevando. Fíjate vos que uno de los diputados más votados en Brasil es un payaso, se llama Tiririca. Y esto que no tiene que ver con una política, y dentro de su eslogan era voten Tiririca que peor de lo que está no pica es quedar. Entonces sería más o menos, voten mí que peor de lo que está no va a ser, con lo cual vote tranquilo que lo peor es que venga un payaso y nada más. Y ganó por robo. Entonces tenemos sí un cambio en la política tradicional. Yo creo que se dejan de votar partidos y opiniones partidarias y se comienzan a votar personas y la confianza que esta persona individualmente le da al elector. Pero ¿nos hace bien, nos hace mal? Porque ahí exacerbamos el individualismo. Sí, pero ahí tenemos, como en todos lados, tenemos puntos buenos y puntos malos. Los puntos buenos es que viene una renovación con ideas que no necesariamente son de la estructura partidaria. ¿Cuál es el punto malo? La falta de estructura. Vos no podés gobernar una ciudad o una provincia o un país sin una estructura por detrás. O sea, si yo el día de mañana o vos el día de mañana fuéramos candidatos a algo y ganamos, necesitamos mucha gente para administrar una ciudad, una provincia y mucho más un país. Si vos no tenés esa estructura partidaria, corres el riesgo de colocar gente que no sirve. Ese es el punto malo. El punto bueno es que no tenés el vicio político de los políticos tradicionales. Hay que encontrar, como en todos lados, un equilibrio que sea bueno para todos. Gustavo, te agradezco mucho estos minutos y tu tiempo para que nos has dispensado. Gracias, un abrazo, gracias. Que siga muy bien, buen domingo. Igualmente, Gustavo Segre.